El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Tuvimos que volar, teníamos las alas rotas, la vida se quebró. ¿Quién cuenta nuestra historia de dolor? ¿Quién tejerá los puentes hoy? Tuvimos que emigrar, nacer de Media distancia. Destinación Rusia del Carmen. Hey, eso. Ahí, otra vez, mírenme. Ya. Manuel es uno de nosotros, independientemente de su origen, independientemente de su sexo, independientemente de sus ideas. Se ha hecho un nombre en el mundillo cultural, como fotógrafo, como periodista cultural, y porque yo siempre he trabajado en estos ámbitos, incluso antes de ser concejal de la ciudad, pues le llevo siguiendo la pista. Intenta transformar las cosas, intenta darles la vuelta, revertirlas, siempre de forma divertida. Yo también he colaborado con colectivos LGTB, que su militancia LGTB pues es la causa que hace que ahora viva en mi ciudad y no viva en Colombia, ¿no? Y también le llevo siguiendo desde entonces, y como digo, ya Manuel es parte de nuestro paisaje. Manuel aquí es una persona normal, es inteligente estar, porque allí no. Yo he sido feliz a pesar de las amenazas, incluso siendo un refugiado político o un asilado en España, yo he aprendido a ser feliz dentro de la crisis. Sí, es decir, uno no puede morirse antes, porque si se empieza a morir antes, pues ya se está muriendo. Entonces yo lo que quiero es vivir bien hasta cuando me muera. Yo soy Manuel Velandia, soy un artista multidisciplinar, eso lo aprendí de una crítica de arte que habló sobre mi obra y me gustó y me lo quedé. Trabajo en campos muy diversos, la fotografía, el grabado, la poesía, la escultura, la pintura. Mi casa, que es muy particular, es una casa que me recuerda a la casa que los paramilitares destruyeron en parte cuando lanzaron la granada, ¿no? Y es que mi casa tenía justo ese color amarillo, ese rojo y el azul que hay acá. Y entonces cuando yo llegué a este lugar, la casa, el apartamento no era bonito. Las paredes eran todas amarillentas. Y yo quise como hacer mío el lugar y pinté las paredes de los colores que me emocionan. Y de alguna manera era como estar en Colombia todavía, aun cuando estando acá, porque cuando uno llega tiene el cuerpo aquí, pero la mente la tiene allá. Y eso me ayudaba a ir ubicando la mente aquí, pero sin romper completamente con la historia de allá. Entonces lo primero que hice fue comprar materiales y hacer una pintura que es como un planeta rojo que se extingue y que se está derritiendo y que llega
como a un punto que no sé dónde y yo soy como el que está en la otra punta, ¿no? Construyendo el nuevo universo. Y en mi apartamento se va como llenando las paredes de obra mía. Yo creo que con mis amenazas son muchas cosas las que se conjugan, ¿no? Porque en Colombia la gente decía, no decía, necesito un homosexual para un programa de televisión, sino ¿dónde consigo a Manuel Velandia? Sí, o sea, yo era como la homosexualidad colombiana en los medios. Por otra parte, el primer ministro de salud que hubo del M19 fue Camilo González Pozo, y yo fui el primer miembro de la comunidad en el mundo que fue asesor de un ministro de salud para diseñar programas de salud para las comunidades vulnerables, como los homosexuales y las trabajadoras sexuales. Entonces digamos que eso a la derecha le sonaba horrible. Nosotros fuimos con Camilo González a explicar al Senado de la República por qué era importante que tuviéramos presupuesto para estos proyectos. Pero por otro lado, en la necesidad de que la gente se protegiera, yo fui desarrollando estrategias que para nosotros eran complicadas. Incluso había gente que se ponía roja oyendo los talleres, ¿no? Y que le parecía que eso no se debía hacer. Eso todavía es transgresor. Pero para la derecha, muy de la derecha, es demasiado transgresor. Entonces, incluso, por ejemplo, cuando en Colombia empieza el programa de SIDA en el ministerio, que fue en el 87, esa persona que empezó los programas en el ministerio había quitado recursos a la Universidad Nacional de un proyecto porque habíamos puesto una imagen en que yo le tocaba a otro chico la mano, porque el video era una apología a la homosexualidad y el ministerio no la podía hacer. Entonces, pues con ese criterio, ¿cómo se podía hacer prevención? Yo sé que soy subversida, yo lo digo varias veces, o sea, un subversivo del SIDA es un subversida. Yo sigo siendo transgresor. Mi tesis doctoral ahora en España es sobre eso. Cómo trabaja la gente en las organizaciones en España, porque la vida genital y el erotismo cambia y la gente se encuentra unas maneras súper sofisticadas y extrañas de pasarla bien, y entonces en esas formas de pasarla bien correr riesgos. Entonces hay que aprender de cómo tiran los otros para poderle decir cómo hacerlo mejor. Yo no quiero que nadie deje de hacer. Me parece que es un ejercicio de la autodeterminación. Solo quiero decirle que si lo hace, lo siga disfrutando, disminuyendo el riesgo o quitándolo totalmente. Una voz ronca y desconocida invade mis oídos. Hijueputa, lo vamos a matar. A cero se reduce la respuesta. Pasan las horas como si fueran días. Pasan los días como si fueran meses. El miedo alarga el tiempo. Silencio espeso y largo. La voz retumba en mi cabeza. Este poema yo no lo escribí en Colombia. Lo escribí acá. Porque como que era como una idea que me venía dando vueltas, porque la gente decía, ¿cómo es lo de las llamadas? ¿Cómo se siente uno cuando lo amenazan de muerte, no? Y entonces escribí un poema que contara más la emoción, lo que sientes cuando tú imaginas que el teléfono está sonando y que es una amenaza de muerte lo que viene, y a veces no hay gente, estás solo, ¿no? Y entonces como que uno necesita que la pareja llegue para poder sacarse eso como de por dentro y contárselo a alguien, ¿no? Porque cuando hay amenazas de muerte no solo se violenta a uno, también los amigos, ¿sí? Los amigos también temen estar en casa y que el teléfono timbre y contestar una llamada de una amenaza o
o esperan la reacción de uno frente a lo que dice la persona al otro lado de la línea para respirar tranquilos. Repica el teléfono una y otra vez. Tengo miedo de responder. Truena en 4 ocasiones. Respondo. La misma voz, la misma frase. Hijueputa, lo vamos a matar. Sin musitar palabra, espero que llegues. Tenerte cerca es como hablar, es sentir que sigo vivo. Es que, bueno, Ricardo, que era mi novio, estaba conmigo en la habitación cuando lanzaron la granada. Y también estaba conmigo durante casi todo el tiempo de las amenazas de muerte. Entonces, pues yo a veces estaba solo todo el día en la casa, digamos. Entonces, como que uno está ahí como tragándose el dolor, digamos, y espera que venga la pareja. A veces ni siquiera habla, solo está ahí acompañado. Como que Ricardo no existe, porque parece que no fuera una víctima. Sí, pero fue una víctima, ¿no? De la granada, de las amenazas, de las violencias cotidianas, ¿no? No he ido a la guerra, es cierto. Nuestros cuerpos se estremecieron. Una explosión de no pasión se metió en nuestra cama. No he ido a la guerra, es cierto. Nuestras vidas se separaron. Continué mi lucha en otras camas, con otros hombres. Acariciar no es otra forma de hacer la guerra, es sentir que se está vivo, avanzar en otros territorios de paz. Matar con cualquier excusa, desaparecer, empobrecer, desplazar, masacrar, son manifestaciones de la locura. Cordura, cordura es amar. Cuando explota la granada, eran como las 12:05 de la noche, acabamos de apagar el televisor y hay la explosión, prendemos la luz, se oye todo el ruido y nosotros llamamos a la policía y llamamos a los bomberos y hablamos de esperemos unos minutos porque puede explotar otra vez, ¿no? Y vamos a ver si podemos ayudar a alguien, si es que alguien necesita. Y cuando salimos de la habitación, había viento y las cortinas se movían con el viento y ya no había una vidriera que tenía 2 plantas ni las ventanas de la segunda planta, y cuando bajamos tampoco había vidrios abajo, y salgo a la calle y el jardín, no había jardín, la tierra era negra, totalmente quemada, y había un hueco en el piso, ¿no? Y yo lo primero como que estoy pensando es, ¿y cómo llegó la onda explosiva aquí para hacer un hueco, no? Como que no entendía, en la lógica no podía haber hueco, pero yo todavía no pensaba nada hasta que llega en ese justo momento una camioneta antiexplosivos y dice, éntrese que la explosión fue contra ustedes.
Yo no me callé ni siquiera cuando me lanzaron la granada. Yo decidí ser refugiado cuando las amenazas de muerte fueron contra la familia, porque ya la cosa no era conmigo. Es que mi hermano es muy parecido a mí, aun cuando me lleva bastantes años, o puede ser un primo por allá lejano. Y Piedad Córdoba me decía: Manuel, el problema es que uno no puede pedir guardaespaldas para el primo tercero, y terminan asesinando al primo tercero con el que usted ni siquiera se habla, que alguien sabe que es familiar suyo, pero usted no. Yo estaba en Cali dando una conferencia sobre los derechos humanos entendidos como derechos sexuales. Y entonces alguien que estaba en el público me dice: Manuel, acaban de detener al senador Araujo por paramilitar. ¿Usted cree que se va a caer el proyecto de ley de parejas del mismo sexo? Porque nosotros veníamos presentando en cada legislatura el proyecto de ley de parejas, y resulta que Araujo, que nunca había estado en el tema, resulta presentando el proyecto primero que nosotros, y esto era horrible, porque uno no puede decir es que no estoy de acuerdo, porque sí estoy de acuerdo, aun cuando hubiera sido un paramilitar el que lo presentara, pero era como horrible. Entonces yo en ese momento pues contesto lo que pienso realmente, y es: mira, si realmente Araujo es paramilitar, yo preferiría que el proyecto se caiga, porque es que yo me sentiría muy mal de tener derechos porque me los consiguió un asesino, un paramilitar. Yo prefiero que me vulneren. Ya iba para el aeropuerto y me llama Piedad Córdoba y me dice: Piedad, Manuel, terrible lo que dijo en la radio. Yo no he dado entrevistas para la radio, que sí, que está en RCN, y usted dice que Araujo paramilitar y otras cosas lo van a matar. No diga eso. Y yo le digo: mierda, pero yo no dije eso. Es decir, yo estaba en una conferencia y uno de los que estaba ahí lo filtró, o era un periodista que me vulneró los derechos porque me estaba entrevistando y no me dijo que era un periodista. Y esa misma tarde me llaman, y ya las amenazas de muerte no fueron contra mí, sino contra la familia. Yo hablo con Piedad Córdoba y hablo con otros líderes de diferentes organizaciones trabajando en temas de derechos humanos, y todos me decían: Manuel, es que frente a eso ya es muy difícil. Entonces, pues la alternativa era venirme. Esa la cortina. Ay, sí, con ella. No. Sí, hubo. Nos conocimos a través de poemas, algunos poemas inéditos, otros que habían sido publicados antes de entrar en El Bosque, que es uno de los primeros libros que publicó en España. Es de los primeros poemas que yo creo que tú has conocido. Y la fotografía llega cuando empiezas a invitarme a las exposiciones, ¿no? Y ahí yo descubro también esa parte tan especial, ¿no? Esa conexión que tienes con el arte y las identidades, ¿no? Los tránsitos de las identidades. En el performance de la exposición de Sexland, Territorios de la Sexualidad, sí. Tú estabas cuando yo hice el performance, y era muy particular porque yo hablaba del ser, ¿no? De qué significa ser hombre, qué significa ser mujer. Sí. Pero
pero además Beatriz hizo parte del performance, porque la gente podía hablar, ¿no? Yo le preguntaba y la gente decía cosas, ¿no? Tú eras el centro de atención y no eras ni hombre ni mujer. Y estabas enfundado en esa albornoz azul, súper caliente, con unos taconzazos. Y bueno, dispuesto en la escena con que eras Carmen. O no, no soy Carmen. ¡Carmen! ¡Te necesito! Ya te he dicho, yo no soy Carmen. ¡Carmen, por favor! ¡Te necesito! Yo no soy Carmen. Ay, yo les contesto, regio, de acuerdo. Si la mujer es lo mejor que hay, ay, yo quiero ser mujer. Porque mi verdadero nombre es Carmen, la de Bizet. La. Si vieras la cara que ponen con lo de Carmen. La vi. Cómo representar la violencia en las mujeres sin que sea maquillaje de morados o chicas realmente violentadas, sino que sea como de una manera más poética también desde la fotografía. Beatriz no es una típica poesía convencional o sobre amor o que tiene una construcción a la hora de contar las historias, ¿no? Digamos como más común, ¿no? Entonces se sale un poco de la línea normal y se pone en la piel de ellas, ¿no? Entonces ella quería un poco marcar eso, ¿no? Poesía de alta traición, ¿no? La traición de los hombres a las mujeres, pero también la tradición de la violencia de género. Hubo un proceso previo de nosotros leímos los poemas, lo que nosotros sentíamos con esos poemas, y a raíz hubo un trabajo en el que hicimos varias reuniones y varias fotos hasta llegar, digamos, a unas imágenes más conceptuales, en el sentido de que con los varios elementos podría contar cosas que habían detrás, ¿no? Lo primero fue que las fotos de Juan Carlos eran blanco y negras y las mías a color. Las de él con móvil y las mías con la cámara. El maniquí lo encontramos en la basura abandonado y estábamos en un rally fotográfico y lo encontramos y tuvimos que entrar al basurero por encima de un muro a rescatarlo. Era originalmente así rojo y tenía todas las heridas de la vida como viene, no le cambiamos absolutamente nada, entonces era una maravilla poderlo encontrar así. El trabajo que hubo detrás para poder mostrar de forma sutil y no explícita esa violencia quedó un poco marcado, ¿no? En esa decisión de poner en color, blanco y negro, las tipografías, un poco los contrastes de rojo y negro. Hay otros poemas que no pusimos fotografías, sino que lo que hice fue como una ilustración con la sangre. Esto es una pierna totalmente calcinada, ¿sí? Que también es lo que pasa con muchos cadáveres, ¿no? Que van a la basura y los queman. Entonces queríamos como mostrar esto porque este tiene las heridas. Y ya no solo eso, o sea, porque este poema, por ejemplo, va de las rociadas, mujeres que son rociadas con ácido y que son marcadas de por vida. Piel abierta. En la morgue reposa desnuda. La arrojaron al vacío de los cuerpos sin nombre. Cercenaron su muslo con una navaja. Perra, se leía en Piel abierta. Fue en Colombia, en Bogotá, que el hombre le escribió perra con la navaja. Estábamos terminando de producir y justo apareció una enmaletada en España y al mismo tiempo una enmaletada en Bogotá, ¿no? Un cadáver de una mujer en una bolsa de basura. Sí, yo te pasé la crónica y fue impactante, ¿no? Porque los poemas de poesía de alta traición vienen de una historia real, de hechos desafortunados de la violencia de género. Luego nos dimos cuenta que era importante hablar que la violencia de género no solo era de género, sino también de géneros
Y entonces hablábamos de las travestis y de los homosexuales y de otras formas de violencia que tienen que ver con los tránsitos identitarios del género. Y el reconocimiento de estas identidades en la sociedad, que eso es también importante, ¿no? Del cambio y de la aceptación de que si tú naces atrapado en un cuerpo femenino y eres hombre, la sociedad también tiene que respetar esa decisión tuya de transitar por ese sentir de ser mujer. Pero tú aprendiste lo de transitar conmigo, ¿no? Eso no lo decías antes, ¿no? Sí, lo transité contigo. Nosotros trabajamos siempre juntos. Es muy común que hagamos fotos juntos. Y en el proyecto se nota que aun cuando siempre salimos juntos a hacer fotos, son totalmente diferentes. Es decir, el instrumento con el que los hacemos es distinto, el manejo del color es diferente, pero además la óptica con la que explicamos la cotidianidad es muy diferente, pero nos retroalimentamos. Soy Liliana, soy mujer, una mujer nueva y soy lesbiana. He sido mujer siempre, pero físicamente soy mujer desde hace muy poquito y he asumido mi identidad como mujer hace muy poco tiempo. Y me gusta llamarme a mí y a las chicas como yo, chicas nuevas. Y los chicos, evidentemente, los chicos transgénero, chicos nuevos. Soy Catherine Muñoz, soy actriz, soy sexual y soy una mujer del siglo XXI. Yo soy Carlos Lam, homosexual, 21 años, con pareja estable y tenemos una página web de ámbito LGTBI mundial. Somos los quintos o sextos con más vistas en Colombia, los quintos o sextos en España y tenemos este programa de radio que participamos los tres que se llama Nos Gustas Tú, que emitimos 6 horas a la semana en directo y lo que tratamos sobre todo es de dar visibilidad a la ciudadanía. Soy Liliana y ahora empieza, hoy un poco más pronto que otros días, Nos Gustas Tú en femenino. Me acaban de robar el programa. Te lo acaba de robar Manuel Velandia, que ha llegado hace un ratico y ha llegado justo a punto. ¿Quién es usted? ¿Qué hace usted aquí? ¿Por qué cada vez que viene al programa nos desbaratamos todos y nos encanta? Porque ¿quién eres? ¿Yo quién soy? Yo soy un ser humano feliz, a pesar de las circunstancias. Soy un refugiado político, soy un asilado por orientación sexual en España, soy cofundador del Movimiento de Liberación Homosexual en Colombia, ahora soy investigador, soy maestro universitario, hice un doctorado en España, estoy terminando otro. Me encanta el sexo, soy sexólogo. ¿Qué opinas tú de la teoría queer? Yo creo que las personas no tienen una identidad sexual, homosexual o lésbica o transexual o bisexual, sino que las sexualidades son totalmente móviles. Es decir, que tienen que ver con el tiempo, con la cultura, con el espacio, con el tipo de vínculos que establecen, ¿no? La mayoría de las personas tienen un problema grave en la existencia y es que les es muy difícil ser lo que siempre han querido ser. Para otros es más fácil, otros lo asumen desde pequeñitos tranquilamente porque tienen familias con mentalidades más abiertas, porque están en lugares donde eso es posible. Y entonces digamos que los cambios culturales y los cambios políticos ayudan a que los seres sean más auténticos, pero no crean las condiciones totales, porque muchas de esas condiciones tienen que ver conmigo mismo, no con el otro. En este fin de semana hemos publicado en nosgustas.com que por primera vez en Francia
un tribunal ha aceptado que el género de una persona sea neutro, que no es hombre ni es mujer. Es un superavance para mí, porque el género es una construcción social, es una construcción cultural, una construcción religiosa, una construcción médica y una construcción política. Pero también es un concepto legal, en el sentido en que la norma dice qué es masculino, qué es femenino, y entonces la norma tiene que crear la posibilidad de la existencia de un no género o de un género que recoge elementos de los dos. Hemos venido aquí a esta gran obra de teatro que es la vida con un papel asignado ya. Es como que el director ya nos ha dado un papel. ¿Tenemos derecho a cambiar ese papel si no nos gusta? ¿A hacerlo nuestro? No venías con un papel, porque el papel se aprende en la cultura. Manuel, nos queda poquito tiempo y nos gustaría preguntarte, ¿qué le pides al futuro? A tu futuro. En este momento tengo una indecisión terrible. ¿Sí? Porque estoy ganando el 40% menos de lo que ganaba antes. Porque con el nuevo cambio del euro y del dólar me sale súper mal. Y entonces la indecisión que tengo es si quedarme aquí o devolverme a Colombia, porque el nivel de vida se me mejoraría el 300%. Pero yo aquí soy feliz y me encanta lo que hago. Entonces, lo que viene en el futuro es un interrogante grandísimo. Manuel, pues se nos ha acabado el tiempo y como siempre, ha sido maravilloso tenerte aquí. Gracias. A ti. La Barbie se convierte en transexual. Esta es la visión del fotógrafo colombiano Manuel Antonio Velandia, que con esta muestra quiere llamar la atención acerca de la discriminación que sufren los transexuales. Lo que queremos es que las personas se den cuenta que los y las transexuales existen, que están en nuestra cotidianidad, pero que como no andan con sus genitales expuestos al aire, no nos damos cuenta quiénes son. Pero que cuando se logra visualizar a estas personas, usualmente se les excluye, se les discrimina, y en países como en América Latina o en África, por ejemplo, se les golpea, se les vulnera emocionalmente, se les obliga a salir de las ciudades donde viven, incluso son asesinadas, como en Colombia. Yo empecé a trabajar con el SIDA 3 meses después del primer artículo en los Estados Unidos. Yo pues ya era miembro del movimiento gay, yo había ayudado a fundar el movimiento homosexual en Colombia, digamos, y entonces nos empezaron a llegar artículos en revistas gay norteamericanas que hablaban de una enfermedad que se llamaba el cáncer de los homosexuales. El primer nombre que le ponen a la enfermedad no es SIDA, es GRID, que es inmunodeficiencia relacionada con los gays. Entonces empiezo a buscar documentos y coincidencialmente, cuando estoy mirando los documentos, muere una mujer en Cartagena, que es oficialmente la primera persona que muere, y en el 84. Y entonces cuando esta mujer se muere, ya se llama SIDA, y lo que describen como el SIDA es la enfermedad de los gays. Entonces, como que a mí eso me hace clic y yo digo, bueno, no es una enfermedad de los gays, es una enfermedad de los seres humanos que por ahora tienen vida sexual activa. Ya en ese momento se decía que había grupos de riesgo, ahora hablamos de que hay grupos con riesgo, personas con riesgo, no de riesgo, ¿sí? De riesgo los paramilitares, digamos. Entonces, con riesgo las víctimas de los paramilitares. Entonces, el cuento es como que ya se sabía que eran las 4 H's: haitianos, hemofílicos, heroinómanos y homosexuales, ¿no? Y yo decía, ¿y las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Porque ya están apareciendo casos de mujeres y todavía de eso no nos hablaban. Y yo digo, uy, brutos, esto es grave, le va a afectar a todo el mundo. Bueno, en esos mismos días, la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional empezaba un estudio sobre enfermedades de transmisión sexual en Bogotá. Y entonces necesitaban un sociólogo que tuviera como un acercamiento a la salud.
y me invitaron para una entrevista y yo les conté por qué para mí era importante la salud y ya empecé como parte del grupo de investigación. En el 89 estaban buscando 4 líderes en todo el mundo con experiencias de trabajo con gays que presentaran experiencias novedosas y la Panos Institute de Londres estaba buscando esos personajes y un personaje de estos que investiga llega a Colombia y toda la gente le dice que hable conmigo y yo le conté que yo le estaba enseñando a la gente a poner los condones con la boca y el otro dijo, no sabía que esto se podía hacer. Yo estoy entrevistando gente de 40 países y no sabía que alguien enseñara eso. Lo suyo es novedosísimo. Y luego voy a la conferencia internacional de SIDA y yo fui uno de los primeros 4 miembros de un equipo de salud que no era gente de salud que hable en la conferencia mundial de SIDA. En el caso de Colombia, yo lo que hice fue una investigación de corte etnográfico, pero a través de entrevistas y de grupos de discusión con personas que vivían con el virus del SIDA o ya con SIDA, o personas que tenían riesgo a través de sus prácticas de infectarse con el virus del SIDA. Y una de las personas que entrevisté fue una trabajadora sexual. Ella vivía en una habitación arrendada y entonces la única manera que encontró de resolver la economía era en el trabajo sexual. Y entonces yo le pregunto que si se protege, que si usa condón, y ella me dice que no, porque los hombres pagan un poco más por tener relaciones sin protección. Quiero decir que un poco más era que le pagaban 5.000 pesos colombianos por una relación sin protección, ¿sí? Entonces le pregunto pues si ella piensa en alguna otra manera de protegerse y ella dice que cuando va a entrar con un cliente ella le reza al Sagrado Corazón porque el Sagrado Corazón más que nadie sabe que ella no tiene relaciones con los hombres porque le guste, sino porque le toca y entonces le reza al Sagrado Corazón para que la proteja. Y a mí esto me impactó muchísimo y entonces yo pensé, hay que hacer una obra que cuente esa realidad de esta mujer. Y hice pues esta obra que se llama El Sagrado Corazón nos protege. Siempre mi trabajo está relacionado con las sexualidades, con el SIDA, con la salud, con los derechos. En la historia de trabajar con el SIDA, en Colombia hay unas anécdotas rarísimas. Es decir, yo me encontré con los paramilitares, con los guerrilleros, con sacerdotes viviendo con SIDA, con la guerrilla obligando a las personas a hacerse la prueba del SIDA, por ejemplo. Y todo eso crea como unas historias que cuando yo me acuerdo, a veces como entiendo que yo no tenía problemas ni con todos los paramilitares ni con todos los guerrilleros, sino con algunos, ¿no? Porque, por ejemplo, alguna vez estando en el hospital en Caquetá, dando una conferencia, ha venido un guerrillero en una moto y me han pedido que salga del hospital. Yo fui con el guerrillero en la moto a las afueras de la ciudad y había como una reunión con varios guerrilleros y me contaron que un guerrillero tenía SIDA, que qué tenían que hacer. Entonces yo les doy todas las explicaciones, todas las cosas. Y le digo de la importancia de estar afiliado a la Seguridad Social. El personaje no estaba afiliado, por supuesto. Y le digo cuáles eran sus derechos en salud, ¿no? Y como 3 meses después, Esperancita, que trabaja conmigo, me dice que un señor está en la puerta y que ha dicho que cuando lo vea, lo reconozco. Y claro, yo me asomo por la ventana y era el guerrillero, que ya tenía seguridad social, que ya había cumplido las 100 semanas y que además ya le habían dado los inhibidores. Una vez íbamos a dar una conferencia en Boyacá y paran el auto en el que vamos y nos dicen que tenemos que ir a otro pueblo
Y cuando llegamos a ese pueblo hay un sacerdote que vive con SIDA, pero toda la gente de la comunidad sabe que el sacerdote tiene cáncer. Era muy extraño porque al cura le habían puesto la cama en la sala y en la parte de atrás habían puesto ladrillos. Y entonces la cama quedaba así como en ángulo y el cura le daba la bendición a todo el que se asomaba por la ventana y desde ahí decía la misa. Yo no soy homosexual, yo soy marica. Ni soy gay tampoco, es decir, gay son como los militantes de las organizaciones de los homosexuales en los Estados Unidos y menos en España. En España es gay, con A e H latina. No soy homosexual porque eso fue la primera enfermedad en el mundo de contenidos sexuales y de orden emocional. Entonces yo no tengo una enfermedad. En un congreso de sexología en la Universidad Nacional, en la última fila, cuando yo entro, alguien se voltea y le dice al otro, este es el marica que va a hablar. Y yo en ese momento pensé que lo que había preparado no era lo que tenía que decir, porque era una mesa de 3 mujeres y yo, y ellas las 3 eran heterosexuales, y yo, el marica de la mesa, íbamos a hablar de la homosexualidad. Entonces a ellas les parecía ay, tan divino tener un amigo marica, ¿sí? Yo pensé que lo que había que hablar era lo difícil que era ser marica, hasta el punto de que en un congreso de sexología, ese señor que está allá en la última fila de camisa roja, sí, usted ha dicho que yo soy el marica que va a hablar. Sí, tenía razón, yo soy marica. Marica viene de María, de femenino. Usted está rechazando que los hombres seamos femeninos. Yo tengo derecho a ser como se me dé la gana. Yo creo que las cosas no solo hay que llamarlas por su nombre, sino que el nombre es también político. Pero cuando eso la homosexualidad era delito, 1976, y dejó de ser delito en el 81. Ya después empezó lo del SIDA, y entonces yo les dije, el movimiento gay debería trabajar en el SIDA, porque es una enfermedad homosexuales. Entonces aprobaron que no. Y lo más tenaz es que la gran mayoría de los que eran líderes, todos se murieron con SIDA. Solo quedábamos como 3. Entonces fue como horrible, porque se fue muriendo toda la gente, ¿no? Y además muy rápido. Pero hicimos una revista gay. Ya la otra cosa que fue muy interesante es que nosotros también no solo hicimos la revista, sino empezamos a participar de los congresos colombianos de sexología. Buscamos que hubiese ponencias como el tema. Yo terminé siendo vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Sexología, dirigí la revista latinoamericana de sexología. Entonces como que yo en todo lo que me meto como que trato de profundizar teóricamente, de conocer, de tener propuestas y esas cosas. Entonces digamos como que el movimiento gay también fue como no solo ser gay, sino estudiar la homosexualidad, cómo se vive en Colombia, cómo son las prácticas, dónde es que la gente se encuentra, cuándo empezó el movimiento en el país. Y ya en el 82 hicimos la primera marcha gay. Y los del sindicato de la empresa de teléfonos de Bogotá nos prestaron una tarima y nos dieron audio. Y entonces hicimos en la Plazuela de las Nieves la primera manifestación, era la primera manifestación, y estaba lleno de gente. Pero eran todos chimosos y maricas que no querían desfilar, por supuesto. Nos dimos cuenta como la importancia de hablar con los sindicatos, con los movimientos políticos, y después decidimos que había que marchar en la marcha del 1 de mayo. Íbamos ahí y los de los sindicatos se hacían lejos de nosotros, adelante, atrás, nosotros quedábamos solitos siempre en las manifestaciones, y a veces había gente que nos pedía que nos saliéramos, ¿no? Ya empezaron a hacerse como las marchas gays y todo eso de manera oficial. Y nosotros nos dimos cuenta como que la gente solo quería ser marica, ¿no? Era más como el festival de ser marica que el acto político de ser homosexual. Entendí que era más importante el peso político de unirse a las luchas de los otros. El problema es que
que cuando los movimientos tienen como una visión muy corta, son cada vez más guetos, ¿no? Y después ha sido muy difícil porque yo me encuentro gente que se viene a vivir a Londres y tiene un novio y ahora quiere ser refugiado político por ser marica, ¿no? Entonces, digamos, como que también me parece una violencia conmigo que alguien me pida que acompañe su caso cuando a los que deberíamos acompañar es a esas pobres travestis que las asesinaron y las picaron y pusieron los pedazos de cuerpo por toda la ciudad. A esas eran las que debíamos haber acompañado y no acompañamos porque ni siquiera tenían cómo comunicarse y pedir apoyo, ¿no? Pero alguien que se va a vivir a Nueva York de vacaciones y decide quedarse, no tiene justificación. Sí es homosexual. En Colombia sí persiguen a los homosexuales, sí los asesinan, pero a él no. Me acordé que en los bares gays en Colombia había un bombillo rojo cuando era delito ser homosexual. Y entonces venía la policía y el bombillo rojo empezaba a titilar. Y entonces uno sabía que venía la policía y todos se comportaban heterosexual. Y entonces los policías no venían a llevarse los maricas, sino a cobrar el peaje. Pero a veces, si no había peaje, recogían a todo el que tenían dentro. Y nos llevaban en un carro de la policía hasta Monserrate, en las noches, 4 o 5 de la mañana, con ese frío tan horrible que hacía, nos desnudaban y nos bañaban con agua fría y nos dejaban la ropa botada lejos en la carretera. Y a veces no encontrábamos la ropa y había que llegar en peloto a la casa o en peloto a la casa de un amigo porque nos habían llevado hasta allá. ¿Derecho a la felicidad? Sí, bueno. Derecho a la felicidad. Si volviera a nacer, sería marica. Escogería ser feliz desde más temprano. Hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención y es toda la necesidad que se ha construido para explicar por qué alguien es homosexual. Cuando yo me di cuenta de que era homosexual, pensé que había nacido así. Después leí algunos documentos científicos y deduje que mi madre tenía la culpa. Pero otras teorías me aclararon que la raíz era la relación con mi padre o que con ambos. Posteriormente concluí que era cuestión de hormonas, pero no tardé en enterarme de que tenía que ver con mi hipotálamo. Cuando creía tener una respuesta, me enteré de que estaba relacionado con mi herencia y mi cromosoma X. Después de mucho pensarlo, creí que me había hecho homosexual. Por suerte, a pesar de tanta ciencia, sigo siendo feliz. El origen es lo de menos. Teníamos las alas rotas, la vida se quebró y en cuanto a nuestra historia
anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.